Muy buen día, estimados estudiantes. Les salva de nuevo el ingeniero de Jesús Alvarado. Pues vamos a la segunda etapa de lo que es la clase de redes y computación. Entonces, bueno, más que todo, en esta parte vamos a abarcar lo que es partes comunes de lo que son las topologías y lo que es la estructura de red. Estamos también viendo lo que son las arquitecturas y espero que me comprendan. Lo que necesito explicarle es un pequeño elemento, o sea, día de hoy les subiré nada más que todo la información que ustedes necesitan, les subiré tanto en PDF como en PowerPoint esta información, les subiré este video y también les compartiré un enlace dentro de la misma presentación si así lo desean. Más que todo porque necesito que ya vayamos comprendiendo este elemento y más adelante ocupar lo que es la herramienta de Cisco, pero aún no lo vamos a ocupar, aún no es tiempo y para poder ocuparla necesitamos únicamente comprender todo lo referente a teoría y todo lo referente a la a la composición de la red. Ok, bueno, como ya sabemos lo que es la primera parte, que es una red de computadoras, entonces vea, cuando hablamos de computadoras únicamente pensamos que hablamos de ya una computadora en sí, como la que tenemos en nosotros de la UDM, o como un componente que únicamente lo usamos para hacer nuestro trabajo. Pero también hay que especificar que las computadoras son aquellos elementos que se conectan a una red, ¿verdad? Mientras que puede ser Wi-Fi, puede ser por Ethernet, etcétera. ¿A qué me refiero con estos elementos? O sea, los televisores de Smart TV, o sea, los televisores de Smart TV aún así son una computadora. ¿Por qué? Porque poseen un medio de conexión. Ese es el elemento muy importante que deben de comprender. También, entre otros, puede haber también un mini componente, porque se puede conectar mediante hay mini componentes que se pueden conectar mediante conexiones Bluetooth. Podemos instalar un USB para poder reproducir música, etcétera. Y también los que son dispositivos Blu-ray, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de elementos, a veces, lo que utilizamos con ellos es conectarnos a la red y integrar lo que es Internet, ¿ya? Entonces, por ende, se le denomina como computadoras de una red, ¿verdad? En general, cuando funcionan de esta manera. Ok, vamos a ver lo que es la arquitectura de red. Puede definirse como referencia a los protocolos estandarizados y para que definamos de qué manera funcionan. Vean, en esta parte debemos de elaborar que el funcionamiento de la arquitectura de red es muy importante debido a que hay una gran cantidad de serie de elementos en el cual, ¿qué es lo que tenemos que definir? Va un cable, ¿verdad? Tiramos un cable, por así decirlo, en un área que no es muy recomendable. Como les venía diciendo en el video anterior, de la semana pasada, hay definiciones que, hombre, miramos muy difícil de comprender. O sea, ¿por qué hay error? ¿Por qué no llegan los datos? ¿Por qué no hay conexión? Debido a que hay una falla técnica dentro del cable, en la cual los riesgos pueden ser, o sea, el que el ambiente hace mucho calor, podemos decir que está en un lugar donde se producen muchos quiebres. Cuando hablo de quiebre es porque el cable está seriamente doblado. Eso dificulta la transferencia de datos, ¿ya? Entre otros términos. También hay que denominar que existieron otro tipo de arquitectura. Ya estamos hablando un poco de hipótesis, de teorías, perdón, estamos hablando un poco de historia, en lo que es el ARC y el RAC, o sea, que son componentes más utilizados y que se denomina como ARNet, Token Ring y Ethernet. O sea, estos tres elementos fueron considerados componentes de red. Ahorita vamos a ver de qué manera se trabajaban, por qué se trabajaban y de qué manera. Bueno, en los token ring, o sea, más que todo fue elaborada entre los años 80 y sigue teniendo mucha importancia debido a que unos lo consideran obsoleta, otros no, pero ¿qué es lo que pasa? Se asemeja al Ethernet. Lo que pasa es que en su conexión había únicamente lo que es topología de anillo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver a qué se refiere topología de anillo. Y bueno,
los equipos estaban conectados ante una red, ¿verdad? A cómo se denomina en este diagrama. O sea, en este diagrama lo que miramos son 6 componentes, ¿verdad? Donde tenemos uno aislado y tenemos 5 la cual rodean a lo que es el tokering. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién cree usted que es el central de todo eso? O sea, el que está solo, por así decirlo. Pero ya era una estructura muy antipática porque digamos que en este elemento, o sea, si aquí se producía un corte o algo, pues ¿qué es lo que pasaba? En este otro elemento, ¿verdad? Lo usaban como alimentación. Ok, eso ya es algo que en su tiempo era algo novedoso, pero pues hubieron otras arquitecturas la cual superaron este método y pues no fue ya, fue denigrando, fue bajando lo que es la popularidad de este elemento. O sea, ya en los Ethernet ya denominamos lo que es lo actual, lo que más nos interesa, lo que más sabemos, lo que más hemos visto, lo que es la arquitectura de Ethernet. O sea, miren, el Ethernet tuvo muchas ventajas cuando se logró dar, y más que el tokering, o sea, porque fueron elementos en el cual tenían mayor transferencia de datos, funcionaba bajo cualquier topología. El fabricante de red se aseguró que este cable, o sea, era muy bien protegido, entonces esto benefició más que todo la era de lo que es la comunicación, por así decirlo. Eh, Se tratan de medios de transmisión pasivos, o sea, que únicamente son para transferir conexiones, donde esas conexiones, además de que transferíamos datos, o sea, verificábamos y enviábamos paquetes y denominábamos en qué punto caían los paquetes. Mientras que en el tokering, o sea, ¿qué pasaba? No sabíamos si cayó o no en un lado, en una computadora, porque o sea, estaba en paralelo, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Podemos enviar un paquete a una computadora, pero ¿qué es lo que pasaba? Ahí no había control. ¿Ya? Ok. Dentro de las especificaciones de lo que son las categorías de Ethernet, aquí ya tenemos más que todo la historia, ¿verdad? No mucho la historia. Aunque ustedes crean que la categoría 3, que como ustedes pueden ver es la más baja, o sea, aún así se utiliza. ¿Por qué? O sea, cuando se fue dando este tipo de categorías, por ejemplo, el categoría 3 o el cable UTP, o sea, transfería menos señal, pero su longitud, su distancia, siempre era lo de 100 metros. O sea, estos cables transferían cierta velocidad, eran tipo base 10, transferían hasta 4 megabits por segundo. Pero estos cables eran únicamente para los que son telefonía. Entonces, después de que pasó que la telefonía, o sea, se quedó categoría 3 para telefonía, aunque algunos han visto que ya no es la misma opción que utilizan ahorita mismo, porque ya algunos optan por lo que son los cables de red, pero ya no lo miran de esa manera. Ok, en esta parte tenemos lo que son categoría 4. Ya tenemos mencionado que, o sea, vamos avanzando conforme a la categoría, vamos viendo que cada categoría mayor, o sea, tiene más frecuencia que la otra, pero la longitud sigue siendo la misma. Ahora, en categoría 4, o sea, era únicamente para lo que era red de teléfono y también para lo que era red de internet. Pero aquí deberíamos denominar qué tipo de cable usar. Ya categoría 5 fue únicamente para red, pero o sea, categoría 5 vino siendo un poco más caro. Se pudo haber utilizado para teléfono, pero o sea, por el costo, o sea, la mayoría de la gente no lo usa. A veces sí lo usa, en la actualidad sí lo siguen usando y lo miran como un buen elemento, porque como a pesar de que son más para el departenzado, tenían lo que era o sea, aprovechaban esa cantidad de pares de par trenzado porque podíamos integrar más teléfonos por ese mismo cable, ¿verdad? Esa fue una gran ventaja. Entonces,
Dentro de esto ya encontramos otras categorías, categoría 6, categoría 7. Ya estas categorías, o sea, la frecuencia era lo que más se utilizaba y lo que más dependía. Pero, o sea, no tenemos que denominar que por la frecuencia la categoría del cable es porque sea mejor. O sea, eso no solamente depende del cable, quiero decir, también de lo que es el enrutador o posiblemente el componente switch, el pasivo, porque él tenía que poner también esa cantidad de transferencia. Ahora ya la categoría 7, o sea, es la actual, pero muy poco se ha visto debido a que no está 100% garantizada. O sea, no está patentada, ya está elaborada, pero en el mercado usted no lo va a encontrar debido a que no es un cable que ya esté certificado para su uso, ¿ya? Es como decir que ahorita mismo esté en producción y la certificación las empresas tienen que consideran que es mejor la certificación para asegurarnos de que sí, ya podemos utilizar este tipo de cables, ¿ya? O sea, estamos en esa era, por así decirlo, estamos en esa era, aún no la hemos integrado, pero ya pronto. Ok, entre los cables Ethernet también está denominado la estructura. Ya aquí vemos una estructura de cómo se establecían las conexiones de Ethernet. Si ustedes se fijan, o sea, eran puros componentes de computadora donde, o sea, tenemos un Ethernet switch y entre esos Ethernet switch se desglosaban estos elementos. Estos elementos ya pueden ser otros hubs, otros enrutadores, otros routers, por así decirlo, o podrían ser otros switches. Más que todo, ¿para qué? Para separar las redes y para ampliar las redes. Ok, ya estamos aquí hablando de la topología de red. Aquí vamos a ver ya un sinnúmero de topologías de red. Vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, dentro de nuestra primera red topología, tenemos la que es la de punto a punto. O sea, la topología más simple y a simple vista lo vemos en la imagen que es una interfaz de punto a punto. Quizá los que jugaron de chiquito y los que quizá no, pues se darán cuenta que a veces quienes estaban en primaria jugaban de esta manera, ponían un vaso, ponían un hilo entre medio del vaso y ya a una distancia considerable, ¿verdad? Podíamos establecer comunicación. O sea, esta es una referencia básica de a qué se refiere con punto a punto. Puedo conectar una computadora a otra computadora sin necesidad de un switch. O sea, ahí ya hay un punto a punto. Y lo que tengo que hacer básicamente es ponerle una dirección IP a esa computadora. Y a la otra computadora también. ¿Para qué? Para que entre ellos se entienda, entre ellos vean que están en un rango en la cual consideren que es específico. También considera que es un rango A y es un rango B. Estos elementos, vean, no porque considere que la imagen sea básica, sea antigua, aún hoy en día no se utilice. Hoy en día, en la actualidad, se utilizan pero de otra manera, en la cual interpretemos esto. El enlace de internet de punto a punto. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Estos son otros tipos de punto a punto, en la cual se consideraban que los enlaces eran conexiones que se establecían, por así decirlo, de un edificio a otro, donde la distancia es muy considerable. ¿Qué otro tipo de enlaces creen ustedes que existan? O sea, los del satélite. Los del satélite, o sea, con una antena, es una conexión de punto a punto abierta, debido a que las conexiones se establecían sin interrupción alguna, ¿verdad? Entonces, este elemento se utiliza en las empresas, en algunas empresas, el enlace de internet de punto a punto mediante antenas. Únicamente lo que deben de considerar que ambas antenas tienen que estar bajo una misma longitud, bajo una misma dirección y que se vean cara a cara. A pesar de que la distancia sea demasiado, o sea, a pesar de que sea la distancia demasiado larga, como por así decirlo 12 kilómetros. ¿Qué puede repercutir esto? ¿Qué creen ustedes qué creen ustedes que sean las desventajas entre estos tipos de enlaces? O sea, los obstáculos,
¿verdad? De repente tenemos un enlace en la cual, por eso se considera que las antenas deberían estar, ¿verdad? Pero porque sí se considera y sí se hace, deberían estar en una distancia sumamente alta. Porque ya los árboles, ya podemos decir los edificios, son obstáculos en la cual obstaculizan lo que es la transferencia de datos. En algunos casos se degrada y pues se debería venir a hacer lo que es el cambio de posición, ¿verdad? Uno no puede estar ni bajo ni alto, uno tiene que estar viendo directamente al otro, aunque no se miren a una distancia relevante a la vista humana, pero aún así la señal es lo que importa, ¿verdad? Y esto es un método de seguridad, señores. ¿Por qué? Porque, o sea, qué bárbaro. ¿Pueden enviar por internet por un correo? No. O sea, hay elementos privados, ¿verdad? Que a la empresa no le gusta, ¿ves? Enviar por internet. Es por eso que se utilizan los enlaces. Además de eso también, o sea, es un punto centralizado. Si necesito enviar la información o un software que trabaja desde mi central, ¿verdad? Digamos que ese software se administra ahí, ¿verdad? Pero a través de un enlace se utiliza en ambas sucursales. Esa es una de las cosas en la cual el punto a punto, aún así, hoy en día, es muy beneficiable para todas las empresas. Ok, la topología de red estrella, yo sé que puse la imagen de Mario Bros, de la estrellita, pero o sea, esto es más que todo para simular, pues, porque eso del profesor, yo sé que esto aburre, ¿verdad? Pero la teoría es muy importante. Ok, la topología de estrella es la que reduce la posibilidad de fallos de red. ¿Por qué? Porque el punto, la cual engendra y lo que produce, lo que es la información, está en un punto específico y alrededor de ella están los componentes, lo que pueden ser los computadores, ¿verdad? La transmisión de datos se guían únicamente por el nodo periférico que está dentro de la red, en medio de la red. Esta red se encarga únicamente de enviarle información a la otra. Entonces, ventaja de ella, o sea, una de los componentes no depende del otro. ¿Por qué? Porque su única conexión es con el punto central. ¿Cuál es la desventaja? Que si se frega el punto central, no hay nada, no hay conexión en ningún lado. Entonces es por eso que la administración debe considerar que el punto central, podemos decir que es el router o el switch, esté en un lugar seguro, en un lugar específico, en un lugar en el cual esté garantizado la funcionalidad de estos equipos. ¿Ya? Ok. Entre otros tipos de estrellas, tenemos lo que son la estrella básico, que está a la derecha. La estrella básico es lo que estoy hablando ahorita mismo, ¿verdad? De cómo se produce. Esto lo podemos considerar ya en un ciber o en un laboratorio, como el de la Universidad de Managua. O sea, en un laboratorio, aunque ustedes no lo crean, está por una topología de estrellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un gabinete en esa parte en la cual distribuye, aunque ustedes no miren cómo es la funcionalidad de la estrella, todos los cables van subterráneos, ¿verdad? Pero ¿por qué digo de estrellas? Porque hay un punto de referencia, la cual ayuda a transmitir la información a todos los componentes. Y ahora, este otro que está aquí se llama topología de red de estrellas extendida. ¿Por qué? Porque hay varias estrellas, ¿verdad? Establecidas y unidas bajo un mismo punto. Este router que ustedes ven aquí, ¿verdad? El que está en medio, es más que todo, por así decirlo, la central de la empresa, por así decirlo. Mientras que dentro de ella están las sucursales. Una sucursal puede estar en un departamento, sucursal 2 puede estar en otro departamento, y como llevan la misma arquitectura entre ellas, entre todas ellas, en cada sucursal hay una topología de estrellas. Es por eso que se llama topología de arquitectura de estrellas extendida, porque en sus nodos hay más estrellas. Ok, la red de árbol, también conocida como topología jerárquica, más que todo es la ramificación de cómo se elabora la estructura de red. O sea, no es algo como no estamos viendo los nodos, como lo estuvimos viendo en las estrellas, sino que aquí cada punto tiene un uso específico. Dentro de esta ramificación, ¿qué quiero dar a entender? Hay un punto céntrico en la cual
ayuda a compartir lo que es la información, en este caso lo que es el switch. Pero a ver, en esta parte, ¿verdad? Una de sus ramas o una de sus hojas, por así decirlo, está centralizado lo que puede ser la base de datos. En otra rama está especificado lo que puede ser la página web, por así decirlo. En otro servidor puede estar lo que es el firewall. ¿A qué me refiero con firewall? O sea, firewall ya es como el método de protección en una red, o sea, como un software de seguridad. Y en otros servidores, pues otro tipo de elementos, o sea, una ramificación más que todo a todas las partes esenciales, todos los órganos, ¿verdad? De una red total, de un lugar específico, donde se distribuyen tales cosas, tales cosas, tales cosas. Ninguno de ellos tiene igualdad, ¿verdad? Todos son diferentes, pero todos se necesitan entre sí, ¿ya? Es como el chiste del cuerpo humano, pero aunque no lo quiero decir porque es demasiado exagerado, pero de igual manera, esta es la estructuración y este es el tipo de método en la cual se especifica la red de árbol, ¿ya? La red de árbol se centra en lo que son únicamente en los servidores, donde están ubicados los servidores, cuartos de servidores. Ok, ya tenemos entre otros jerarquía de red de árbol, donde ya es una red específica, donde hay una host para cierto lugar, ¿verdad? Y de ese lugar se ramifica a otros lugares, donde esos otros lugares tienen para poder extender más la red, ¿ya? Y aquí tenemos ya lo que es un firewall, lo que les estuve hablando, y lo que es la conexión a internet. O sea, si esto ya al firewall lo vamos a ver más adelante, quizá en otra clase más avanzada. Pero ahora únicamente por si se preguntan qué es un firewall, cosas así, no vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Pero sí les digo, les defino que el firewall es un elemento de protección de seguridad para componentes externos. Ustedes se fijan, aquí hay un símbolo de internet, donde el internet primeramente tienen que pasar por el firewall para poder entrar al servidor, ¿verdad? Y así asegura a que la información que esté aquí mismo no salga hacia internet sin haber pasado por el firewall. Pero bueno, entre otros aquí está la estructura, ¿verdad? De árbol extendida. Bueno, entonces aquí vemos lo que es la red de anillos. La red de anillos es una topología en la cual están conectadas unas entre otras, ¿verdad? Mediante un círculo. En este pequeño elemento ustedes van a ver lo que es una gran desventaja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que puede ser, esta computadora, la central, ¿verdad? Pero dentro de esa central, ¿qué es lo que pasa si aquí este cable se daña? Si este cable se daña, ¿verdad? Esta computadora no va a tener señal para nada. Ni este tampoco, ni este tampoco. Pero entonces, o sea, a veces se guían de esa manera. Aquí la opción que debemos de interpretar es cómo se establece la comunicación. Entonces, como fue una gran desventaja la red de anillos, o en su época creen que las personas eh, creían que tenían mucha desventaja en el sentido de que no podíamos transferir señal cómodamente, ¿verdad? Porque si la información la enviamos a una computadora, ¿cómo hacíamos para enviarla a otra computadora? Aunque de ellas, ¿verdad? Tenían lo que también era un componente de receptor y transmisor. Pero ahora, yo les quiero explicar algo. Hoy en día también se utiliza la red de anillos, pero bajo otro tipo de elementos. ¿En qué tipo de sentido? En el tipo de seguridad. ¿De qué manera? Ya les especifico, no me va a dar pereza. Entonces, aquí, en esta parte, este es un simulador, ¿verdad? Y lo que quiero darle a entender a ustedes es cómo se utiliza esta parte y de qué manera actúa. Esto más que todo da a constar de cómo trabaja la red de anillos. Aunque ustedes miren un cable de por medio, ¿verdad? Aquí en esta parte, eso no sería una red de anillos. Claro que lo es.
pero este cable es esencial. Este método lo usan los que son los bancos, los que usan que son las empresas privadas y más que todo se utiliza para un medio de respaldo. Ya les voy a explicar por qué. Porque en esta parte, ¿verdad? ¿Qué pasa si un componente se daña, ¿verdad? Necesitamos un medio de respaldo. Entonces, ese medio de respaldo tiene que especificarse de qué manera trabaja. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahorita es la prueba, el ejemplo prueba. Entonces, esta metodología se llama standby, o sea, que si un componente, un pasivo deja de funcionar, automáticamente trabaja el otro, que está en reserva. Entonces, ¿qué pasa si vengo yo, ¿verdad? En este servidor pasa la información, puede pasar aquí, puede pasar aquí, puede pasar aquí y pasa por aquí. Aquí no, aquí de nuevo porque está como respaldo. Pero ¿qué pasa, verdad? Y esto llega a su destino, posiblemente lo podemos denominar como el firewall. ¿Qué pasa? Yo elimino este cable, ¿verdad? Al eliminar ese cable pasa algo raro, o sea, la información se carga y busca una salida. Esa salida es el cable que estaba en anaranjado. ¿Por qué? Porque como ya no hay otra salida y esa salida estaba intervenida, debido a que ya hay una salida, entonces verifica la otra que está disponible y se carga. ¿Ya? Más que todo, o sea, es un método de seguridad y a veces las empresas, las páginas web y lo que son de las de uso privado, o sea, tienen que trabajar las 24 horas del día. ¿Y qué pasa si en algún momento necesitamos hacer mantenimiento o algo? Entonces necesitamos desmontar un equipo en la cual necesita el mantenimiento, le llegó su hora y pasamos al que está de reserva para que trabaje y las horas requeridas de trabajo no se desperdicien. Entonces esto ya es una metodología, una vez que el cable, ¿verdad?, ya esté compuesto, ya esté estructurado, o sea, volvemos a lo que estábamos, o sea, volvemos a la etapa que estuvimos hace poco, ¿ya? Y lo que estaba de reserva queda como estaba de reserva. Y ya se puede proceder con el siguiente mantenimiento, que es con el equipo de reserva. Y mantenimiento concluido. O sea, de tal manera, esta es la funcionalidad que se utiliza para lo que son la red de NIO, pero ya en componentes para servidores, ¿ya? Esta es una metodología. Hay varios tipos de metodologías en la cual es muy esencial, ¿verdad? Pero es muy importante, si se fijaron, de qué manera trabaja las topologías. Para esto hay certificaciones, señores. Si alguno de ustedes se guía más que todo en el cableado, va a encontrar en el camino de su carrera las certificaciones. Si una empresa te cataloga y te da un trabajo, te piden lo que exigidamente certificaciones. ¿Por qué? Porque le asegura la fiabilidad del trabajo y la experiencia. Ok, en las redes de malla, o sea, la red de malla es la interconexión entre un equipo y otro, pero ya no es de punto a punto, sino de punto a multipunto. Aquí, ¿qué ventajas y desventajas tenemos? La ventaja es que la información viaja, ¿verdad?, a cualquier rincón de un nodo o computadora y no importa si un cable se daña, porque se ocupa el otro de reserva, a como estábamos hablando con la red de niños. Pero ¿cuál fue la incidencia? ¿Cuál fue la cuestión? ¿Verdad? ¿Cuál fue el problema? De que era demasiado gasto para este tipo de red. O sea, la red de malla aún así no es un componente en el cual no exista, que sea dificultoso, ¿verdad? Porque también se aplica a el diagrama que les acabo de enseñar en el simulador. Ok, dentro de las redes de malla hace falta leer esta parte y como les vengo diciendo es muy costoso, ¿ya? Más que todo habla sobre la gran cantidad de nodos y de cables que se utiliza para la conexión segura de los componentes. Ok, entonces la topología mixta ya está elaborada aquí. ¿A qué me refiero con topología mixta? Es todas las topologías habladas entre sí.
Cuando hablamos de todas las topologías unificadas entre todas ellas, es el uso de todas las topologías dentro de un centro o trabajo o empresa, donde aquí en la topología de anillos puede ser la ramificación que usamos con el simulador, donde están los servidores. En lo que es la topología de bus pueden ser otro tipo de servidores o pueden ser las conexiones de switches, por así decirlo, ¿verdad? Aquí está lo que es malla completa, donde hay un lugar céntrico, donde hay un servidor por aparte, y ese servidor tiene una conexión, ¿verdad?, con todos los elementos que están alrededor de él, pero que tiene que rendir cuenta con un servidor central. Esto puede ser, por así decirlo, una sucursal externa, ¿verdad? Y entre estos que están aquí, si miramos, hay un componente que estaba en bus y de bus pasó a estrella, ¿verdad? Dentro de esta estrella ya podemos definir que aquí ya hay una señal de wifi, por así decirlo, ¿verdad? Y es por eso que aquí dice celular. ¿Por qué? Porque capta la señal. O sea, esto posiblemente en una empresa puede ser una sala de espera, ¿verdad? El wifi para los clientes, para que se entretengan un poco, ¿verdad? Y aquí ya es una zona donde se elabora lo que es la práctica, se elaboran los trabajos, y más que todo la red de estrella, la topología mixta, es la conexión de todas las topologías acabadas por ver, elaboradas en un mismo punto. ¿Ya? Entonces estas cuestiones tenemos que verlas con más paciencia. A veces nos toca trabajar con una topología, ¿verdad?, en cada proyecto, pero cuando hay un proyecto grande de 0 a 100, tenemos que emplear todas las topologías. Pero más que todo, aquí les exijo, les explico, basta con que ustedes conozcan cómo trabajan, ¿verdad? Aquí la experiencia la acumulan en el trabajo, pero siempre aplicando esta metodología, las topologías de redes. Y entonces, de esto no me toca hablar más, ¿verdad? Porque tenemos ya los protocolos de red, pura teoría. Entonces, no es que no quiera hablar ya de esto, o sea, esto ya es comprensible. En este tipo de IPX y SPX son un tipo de topología ya externa que utilizamos antes. Habla de un poquito de historia, ¿verdad? Pero ¿qué era IPX? O sea, era un protocolo de Ethernet únicamente para transmitir lo que es datos, no para verificar conexión, porque TCP/IP utilizaba esa metodología. O sea, enviaba datos, enviaba paquetes de datos, aseguraba la conexión, identificaba quién era el punto, ¿verdad? Pero IPX no tenía esa modalidad. IPX únicamente te enviaba el paquete y ya está. O sea, algo muy inconcurrente con TCP/IP. Entonces, entre ellas, ¿verdad?, no había comunicación, no podía haber algún pacto entre ellas. ¿Por qué? Porque su metodología era muy diferente a la otra, haciendo que TCP/IP sea más efectible, más usable, porque, o sea, TCP/IP tenía todo, o sea, tanto conexión, ancho de banda, comunicación y guía de destino. Mientras que IPX, pues, a pesar de que era una metodología donde no se utilizaba lo que es el TCP/IP, era muy seguro, porque lo que hacía únicamente era transferir datos. No le importa a quién, ahí está la seguridad, pero más que todo falta leer para comprenderlo. ¿Ya? Y Apple Tag, pues son elementos que se utilizaban en las Mac, en las Macintosh, y eran más que todo tipo de topología en la cual se fueron adaptando a lo que fue el Ethernet. El Ethernet es el que utilizamos tanto en componentes de Microsoft como componentes de Mac. Hoy en día la Mac no niega lo que es el protocolo TCP/IP, ¿ya? Pero anterior a esto, antes de poder migrarse a lo que es TCP/IP, usaba un tipo de topología basado mediante un cable serial, ¿ya? Pero ya esta parte pues fue más que todo historia.
ya no fue aplicada. Y si me preguntan, ¿todavía se utiliza esta parte? Sí se utiliza, pero ya con componentes un poco desfasados. Ok, ante esto, pues ya entramos a la NetBIOS. La NetBIOS no es más que todo un diseño creado por Microsoft, únicamente se utilizaban en lo que era la computadora IBM. O sea, ya hablamos de componentes sumamente viejos, pero hablamos cuando Apple Tag y NetBIOS trabajaban en la misma era, donde venían y aplicaban, ¿verdad? ¿Quién era el mejor? Recuerden que Microsoft y Apple eran, eran competencia entre ellos, y siempre buscaban la manera de venir y efectuar la mejor manera de que se estableciera mejores recursos. Ok, sí me trabé un poco porque tengo un problema aquí, pero ahí disculpen si hablé entre pausado ya que es el final. Al terminar esto, quiero explicarles que vamos a meternos también al tema del TCP/IP. El TCP/IP es algo muy didáctico, habla más que todo conforme a lo que es direccionamiento IP, quiénes son las IP, para qué sirven, de qué manera puedo establecerla, cómo puedo identificarla. Entonces vean, en esta parte yo les voy a dejar un hipervínculo dentro de la diapositiva. También les voy a dejar el hipervínculo en lo que es en la programación, en lo que es también el Edmodo, ¿verdad? Bueno, entonces vean, cuando ustedes llegan y entren a lo que es la clase correspondiente, verifiquen en carpetas, ¿ya? En carpetas ustedes van a encontrar todo lo que he compartido. Ya voy a compartir para la segunda clase, por si vienen a preguntar. Ahí vamos a encontrar los materiales que hemos utilizado. Y si quieren hacer un énfasis a la primera clase, aquí está todo estructurado, ¿ya? Ok, entonces eso será todo. Bueno, terminando con esto, aquí les dejo el hipervínculo, el enlace total. Ustedes únicamente lo que tienen que hacer es tocar Shift de aquí y darle clic, o les dejo el enlace, ¿verdad? Porque lo que quiero que vean es ya la explicación de lo que es los uneteo de redes. Este señor, Hola, ¿qué tal? este señor habla de lo que es un uneteo de redes y para mí, o sea, no quiero explicarlo porque quién mejor que explicarlo que él, porque ante él yo no me comparo, ¿verdad? Porque él lo explica mejor tanto en video, y es por eso que me tomo la molestia de venir y compartirles el enlace de este señor, ¿ya? Además de que no estoy en las cualidades para venir y hacer ese tipo de videos. Entonces, ¿quién mejor que él para poder explicar esto? ¿Ya? Porque él puede dar el entendimiento de cómo, de 0 a 100, cómo se hace un neteo de redes. Y después aplicamos esto en ejercicios más adelante. Pero sí les exijo que miren el video a fondo, ¿verdad? Porque después vamos a ir a un último sistemático para lo que es el total de 30 puntos, ¿verdad? También les voy a dejar el enlace. Y eso es todo. Entonces, si ustedes tienen preguntas, sugerencias o algo, pueden comentar en el apartado de la barra de comentarios. Ahí me pueden decir y les explico qué es lo que necesitan para el siguiente día de clase. Bueno, eso es todo. Pasen un excelente día. Gracias por escuchar. Espero que le hayan entendido y pues hasta la próxima.